Tú, sí tú, que ves este video con la mente en paz, en algún momento de tu vida has hecho una travesura cuyas consecuencias al día de hoy acechan tu tranquilidad por las noches antes de dormir. Y eso está bien, de hecho es bastante normal. Así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu mejor o peor travesura? Mientras lo haces, he preparado un top 7 de mis peores travesuras. Así que compartiremos la culpa sin ser juzgados. O eso creo. Número 7. Ok, me da vergüenza aceptar esto porque fue algo muy tonto por más que solo tuviera 6 años. Estaba en primer año de primaria, era la hora de la salida y digamos que mis padres tardaban en ir a recogerme. Demasiado. Pasó como una hora, así que nos mandaron a la cancha de fútbol a esperar. Yo estaba jugando con la arena de la pista de atletismo cuando... Hey niño, ¿qué buscas? Nada, solo dibujo en la arena. Pensé que estabas buscando un tesoro escondido. ¿Hay tesoros escondidos? ¿No has oído hablar de la Roca Madre? ¿Roca Madre? ¡Claro! Se encuentra a metros de profundidad en la tierra y vale millones de dólares. ¡Oh! ¿Serás capaz de encontrarla? Tú solo observa. Sí, caí en esa vil mentira y me la pasé cavando hasta que llegó mi madre y... ¡Hey, Duke! ¿Dónde es? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Estoy cavando para encontrar la Roca Madre. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué te dije de ensuciar el uniforme? Ay. Ya vas a ver cuando lleguemos a la casa. Número 6. Esto sucedió en mi último año de secundaria. Ya saben, cuando los profesores les dicen que son la peor promoción en la historia del colegio. Regresamos al salón después del recreo y un amigo se adelantó para llegar antes y me dijo: ¡Ven, ayúdame! Aceleré el paso para llegar rápido y resulta que quería ayuda con una broma. Iba a sacar la carpeta de un compañero junto con sus cosas afuera del salón. ¡Rápido! ¿Ahora qué hago? ¿Qué esperas? ¡Saca la carpeta que se queda afuera! No creo que sea buena idea. ¿Cómo que no? ¡Es la broma perfecta! Y sí, sacamos la carpeta, entramos todos al salón y cerramos la puerta para que se quede solo afuera. La mejor parte fue cuando el profesor apareció y creyó que él había sacado su carpeta a propósito para escaparse de su clase. Y me reí, con mucha culpa, pero me reí. Y el karma existe y se llama Sergio. Y si no sabes por qué se llama Sergio, es porque no has visto mis 2 últimos videos. Y en serio, míralos. Número 5. Antes de continuar, quiero agradecerles por sus lindos fanarts. Pero mira nada más, ¡cuánto talento! Si deseas participar de esta dinámica y aparecer en los videos, únete a nuestro server de Discord para que te enteres de todo. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahora sí, continuamos. Seguro les ha pasado que tuvieron una genial idea que acabó en una catástrofe. Me encontraba en la azotea de la casa de mis abuelos alimentando sus gallinas y en medio del patio vi una piedrita ahí. Se me hizo una buena idea patearla como si fuese un penal y... ¡Wow! Me pregunto a dónde caerá. Mientras esa pequeña piedra desataba todo un caos en la casa del vecino, yo me limité a echarme en el suelo, mirar el cielo y esperar un castigo. Número 4. Esto pasó durante la época en la que fui monaguillo en el colegio. Ese día olvidé la lonchera y no llevé dinero para comer, así que me moría de hambre. Llegaron las 5 de la tarde y era tal mi desesperación por comer que decidí usar a mi favor el hecho de tener las llaves del salón donde guardaban los utensilios para la misa. Entré con la intención de comerme algún pan de esos que suelen llevar a las ofrendas y no había nada, cuando encontré una vasija que tenía un montón de hostias. ¿Nani? Cuando encontré una vasija que tenía un montón de hostias. Así que procedí a tragar todas las hostias que encontré. Y para acompañar, agarré un vino que estaba ya empezado. Esta anécdota podría acabar ahí, pero resulta que las hostias y el vino estaban consagrados, así que lo que me comí fue un sacrilegio sin querer, ya que, en teoría, al estar consagradas son cuerpo y sangre de Cristo, así que se puede decir que me comí el cuerpo de Cristo reiteradas veces y tomé más sangre de la permitida, lo cual suena demasiado mal por donde lo mires. Número 3. No sé si era muy inocente de mi parte o tengo un psicópata reprimido único y detergente.
Había ido con mi madre al centro de Lima a comprar juguetes para la librería que tenemos en casa. Y entre esos juguetes estaba una pistola de balines. Les recuerdo que eran los 90s y la violencia era sinónimo de diversión. Me puse a jugar con la pistola al llegar a casa, imaginando que era una especie de Power Ranger, y hundido en mi imaginación, vi a mi madre como uno de esos monstruos enormes que acechan la ciudad, y fingí dispararle, y lo que no sabía era que la pistola con balines estaba cargada ahí. ¡No! ¡Pequeño demonio! No, yo es que... ¿Ah? ¡Ay, no! Número 2. Digamos que esta fue una especie de travesura venganza, en la que tuve de cómplices a Jorge y Sergio. En resumidas cuentas, celebrábamos el cumpleaños de X, un amigo nuestro. Estábamos en su casa tomando, cuando la operación Todos de Pie empezó. Sergio llamó a X a un lado porque necesitaba su consejo con un tema delicado. Con esta primera distracción empezó el trabajo de Jorge, distraer a todos tocando y cantando, mientras yo me escabullía para colocar Viagra en el trago de X. Al rato, X regresó, siguió tomando y pasados unos minutos la pastilla empezó a hacer efecto. Y con esto la parte final de nuestro plan. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué de la nada te levantas? Oigan todos, quisiera pedirles un momento para brindarle unas palabras a X. ¿Ah? ¿Puedes pararte? Maldita sea, ¿ahora qué hicieron? ¿Pasa algo, X? No, nada, solo que estoy algo cansado. 7 trabajos. En 5 cursos. Y no hiciste nada en ninguno. Es que yo... A la próxima te votaremos del grupo. ¿Qué le pusieron a mi trago? Un pedazo de Viagra, ¿no, Duke? ¿Pedazo? ¿Que no era la pastilla entera? Ay. ¡Hey chiquitín! Por si aún no te enteras, estamos en Twitch con directos de lunes a viernes. Y sí, me volví VTuber. ¿Y qué hacemos en directo? Pues... ¿Cuál es el sentido de mandar esto? ¿Antojar? Pues ya lo lograron. ¡Los odio! Muévete, Pepe, muévete. Tienes tantas ganas de coger que le diste ganas. Mierda. Oye, ¿qué tal está la toquibanana? Así que ya sabes, twitch.tv/DukeFuse. Ya no tienes excusa para no seguirme. Los veo en directo. Chao. Número 1. Tenía 5 años y un pinball de esos con un montón de juegos. Este pinball era mitad negro, mitad rojo. Y al cerrarlo tenía una tapita con diseño de reloj. Un día acompañé a mi madre al banco y eran finales de los 90s. El Perú aún vivía rezagos del terrorismo. Y al entrar me senté a jugar cuando empecé a sentirme incómodo porque la cámara de seguridad empezaba a apuntarme. Y en mi inocencia me escondí debajo de las bancas para seguir jugando y pues... Objetivo localizado, general. Parece ser un dispositivo explosivo. Permiso para proceder. Proceda. ¡Quieto ahí, niño! ¡Pon las manos en alto! Ay, ¿cómo puede haber padres que no controlen a sus ¿DukeFuse? ¡Detengan a la señora! Suelta esa bomba y nadie saldrá lastimado. Pero esto es un pinball. Ay. Malditas croquetas. Sí, Chiqui sigue buscando sus croquetas. Esta apareció a lo largo del video, así que déjame en los comentarios el minuto y dónde apareció para llevarte un corazón. Yo soy DukeFuse y yo soy Chiqui, sin protagonismo y sin croquetas.